de convertir al alumno en un cliente, en un consumidor y en un producto también. O sea, es producto del sistema, es un cliente porque le compra al sistema cosas, como quien va al súper y escoja estas sus competencias las mete al carrito del súper, paga y se larga, ¿no? Y se calla y acepta las reglas del juego, ¿no? Para entender esta guerra que hay entre modelos educativos, entre Peña y todos los que no son el PG y el PG, hay que entender 5 reduccionismos básicos en todo el aparato educativo. El primer reduccionismo podemos pensar que es el de la reducción de la cultura a competencias básicas, ¿no? O sea, el alumno ya no está para adquirir cultura, sino para adquirir competencias básicas. Y lo vemos en los libros de texto, ¿no? Ya nos están diciendo explícitamente que el alumno va a adquirir competencias básicas. Después, el conocimiento es transferido o reducido a simplemente un factor de producción, o sea, como lo vería un economista. El lenguaje, por su parte, es reducido a una especie de herramienta técnica para llevar a cabo cosas, ¿no? Y en el proceso se reduce drásticamente el lenguaje, el vocabulario y todo. Y entonces ya no podemos hacer lo que cuando yo estudiaba matemáticas en la UNAM, de pronto para desenajenarme me ponía a leer cosas como: yo pronuncio tu nombre en las noches oscuras cuando vienen los astros a beber en la luna y duermen los ramajes de las ondas ocultas. Y yo me siento hueco de pasión y de música, loco reloj que canta muertas horas antiguas. O sea, este tipo de cosas es imposible siquiera de concebir que puedan coexistir dentro de un modelo educativo en el que el lenguaje ya no es utilizado ni para jugar, ni para sensorialmente abrirte las puertas a otros mundos, por ejemplo el de la poesía o el de la música o el del juego también. Yo recuerdo que cuando estaba en la universidad uno de los pasatiempos favoritos que tenía con mis amigos era jugar con las palabras. O sea, teníamos juegos tontos pero muy muy entretenidos, ¿no? Hacíamos listas enteras de las más ridículas combinaciones de nombres chicanos, ¿no? Así que Ronnie Mercado, Peter Moreno, y buscábamos el contraste más radical posible y eso nos daba mucha risa, ¿no? Ahorita ya el lenguaje políticamente correcto nos impide siquiera decir eso en videos que luego publicamos en YouTube, qué sé yo, ¿no? Pero el caso es que el lenguaje siempre ha sido una cosa muy importante, no nada más en el trabajo, sino también en el tiempo libre, y es una forma de gozar también la vida, no es parte de la cultura. Esto tiene que ver a su vez con otro reduccionismo, que es el de convertir al alumno en un cliente, en un consumidor y en un producto también. O sea, es producto del sistema, es un cliente porque le compra al sistema cosas, como quien va al súper y escoja estas sus competencias las mete al carrito del súper, paga y se larga, ¿no? Y se calla y acepta las reglas del juego, ¿no? Y esas reglas del juego se llaman competencias, porque tú vas a ser un instrumento técnico, para lo cual ya tienes un lenguaje técnico. Tus conocimientos como factor de producción te van a permitir a ti como cliente alumno generar productos y toda esta lógica, ¿no? Es la típica lógica neoliberal. Por último, el maestro pues no se escapa, ¿no? El maestro es convertido en un empleadito también, no tiene este estatus de el custodio y transmisor de la cultura y de la historia y de la identidad de una sociedad, sino que ahora es un vulgar empleadito de una empresa que es la escuela, y es visto como una especie de gerente. O sea, él es gerente y gerencia el adecuado procesamiento de los alumnos para que a su vez se vuelvan personas como él y todo esto, ¿no? Entonces, hay 4 cosas que yo
identifico como problemáticas en todo este modelo de empresa-escuela, que es lo que está impulsando el Bronco, Margarita Zavala, obviamente Peña Nieto, que es el presidente actual, Canalla y Meade, ¿no? Meado. El único que se opone a este modelo, tú ya sabes quién es, ¿no? Ya sabes quién. Estas digamos que 4 observaciones son las siguientes. La primera es que la primera observación es que es obvio que hay una subordinación de la esfera social y de la esfera, digamos, ambiental, que para los que nos dedicamos a pensar en el futuro sostenible de la sociedad. Ustedes saben que hay 3 esferas: la económica, la social, la ambiental, y debe de haber una especie de equilibrio que aún no logramos definir muy bien. Lo que sí sabemos es que deben de coexistir en un equilibrio tripartita, ¿no? Bueno, en este modelo educativo lo que es obvio es que las 2 esferas de la economía, de la sociedad y del medio ambiente quedan completamente subordinadas a la esfera de la economía, ¿no? Y esto no puede ser sostenible, es decir, no genera condiciones ni materiales ni humanas para la sostenibilidad. El segundo problema de este modelo educativo es que ayuda a crear miembros en la sociedad que no son capaces de pensar por sí mismos. Les voy a leer algo que me parece muy relevante. Dice: existen 3 clases de inteligencia. Una comprende las cosas por sí misma, otra discierne lo que otros comprenden, y la tercera no comprende ni por sí misma ni por medio de otros. La primera es extraordinaria, la segunda excelente y la tercera inútil. Niccolò Maquiavelo. Bueno, el problema con el modelo educativo impulsado por Peña, por Fox, por Calderón y por Peña, es que genera individuos de la tercera categoría. O sea, no son capaces de utilizar su inteligencia para entender las cosas ni a través de otros ni por sí mismos. Y eso es muy peligroso cuando estamos pensando, por ejemplo, en el bono demográfico, que lo hemos desperdiciado. Todo economista sabe que el bono demográfico es aquel momento de la historia de un país en el que si no lo aprovechas se te va, ¿no? Y todos los países lo viven una sola vez en su historia. Es aquel momento en el que la población económicamente activa es mucho mayor que aquellos que son dependientes, ¿no? Los niños y los ancianos. Entonces, en ese momento tú debes de generar toda la cultura, toda la identidad, todas las capacidades posibles en la sociedad, ¿no? Entonces nos está impidiendo generar individuos que piensen por sí mismos. Esto nos lleva a otro problema. No solo le está impidiendo al individuo el crecimiento de su cerebro, sino que incluso hay un proceso de contracción. Alguien proyectó esta idea muy bien, de manera muy precisa, cuando dijo lo siguiente: estas son las desventajas de un espíritu comercial. Las mentes de los hombres se contraen y se vuelven incapaces de elevarse. Se desprecia la educación, o por lo menos se deja a un lado, y el espíritu heroico se extingue casi por completo. Remediar estos defectos sería un objetivo digno de atención seria. Adam Smith, nada menos que Adam Smith. Entonces, aquí vemos claramente cómo todo este modelo educativo no solo está impidiendo el crecimiento de la mente, sino contrayéndola, ¿no? Estos reduccionismos lo que hacen es contraer la mente. Por último, si bien es cierto que la educación nos debe de preparar para el empleo, que esa es la primer, digamos, prioridad según los empresarios, que hay que generar alumnos, estudiantes para el empleo y que encuentren empleo. Si bien esto es cierto, hay que entender también que no puede ser cualquier tipo de empleo. Tiene que ser un tipo de empleo que sea congruente con la sustentabilidad. Y esto no se logra nada más generando individuos con estas condiciones, sino necesitamos también
personas que sepan qué hacer con su tiempo libre, que tengan capacidad de discernimiento y que sean capaces de generar una identidad, una cultura y una serie de valores que son indispensables para un escenario de sustentabilidad. Eso es todo, buen hombre. Hasta luego.